Bien, hermanos, vamos a continuar con el capítulo 3. Nos habíamos quedado en la respuesta o reacción del receptor que indica si realmente la comunicación fue eficaz o no. Entonces, vamos a hablar ahora siempre de lo mismo, de la comunicación. Sin embargo, ahora vamos a hablar de la psicología, lo que dice que debe haber sensación, percepción e interpretación en el proceso de la comunicación. La comunicación, hermanos, tiene muchos factores, tiene muchos asuntos que intervienen en tanto nosotros estemos atentos a lo que se está comunicando. Entonces, una de las cosas que son definitivamente importantes en la comunicación son las sensaciones físicas, lo que sentimos cuando alguien está comunicando algo. Cuando alguien nos dice algo, nos da una noticia, por ejemplo. Hay noticias, hermanos, que nos erizan la piel. Alguien viene y nos dice algo, inmediatamente nos comprime el cuerpo. Es como también hay un evento que pasa en el ser cuando, por ejemplo, hay un grupo pequeño como el que tenemos aquí ahora, y en un momento dado alguien se levanta y empieza a hablar en otras lenguas, por ejemplo. El hablar en otras lenguas implica un idioma que no conocemos, un lenguaje que no todos conocen, o sea que es únicamente para la persona que lo está hablando, pero se escucha que es un lenguaje que no es de aquí, que es un lenguaje divino. Entonces este causa un efecto en la piel que la eriza, en el cuerpo. Entonces causa una sensación física. Entonces ustedes se dan cuenta, aunque no entendamos lo que se está diciendo, pero sabemos de que el mensaje que trae es divino. Entonces el cuerpo lo percibe de esa forma, y lo primero que hace el cuerpo, su primera reacción es erizarse la piel. Estamos hablando con respecto a lo que hace el cuerpo con un tipo de comunicación, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando nosotros estamos, hermanos, en un momento dado y de repente sentimos la presencia de un ser extraño. Aunque nosotros no estemos convencidos de quién se trate, de quién sea ese ser, pero nos eriza la piel de igual forma, nos estremece, nos da miedo. Fíjense que yo tuve una experiencia hace quizás unos 12 años atrás. Yo creo que no sé si se las conté a ustedes el año pasado, pero yo le había dicho a mis hijos que guardaran un muñeco que estaba muy feo, que yo se los había encontrado en la calle. Entonces dije, tiren ese muñeco que no me gusta. Y entonces yo pensé que lo había botado. Sin embargo, un día yo estaba durmiendo en la sala porque tenía visita y había cedido mi cuarto. Y yo estaba viendo en la sala y el cuarto de mis hijos estaba enfrente. Pero mientras yo estaba durmiendo, estaba con mis ojos cerrados. De repente, hermanos, yo vi que del cuarto de los niños entró un ser al aposento donde yo estaba. Sentí la presencia. Yo estaba así, con los ojos cerrados, pero sin embargo sentí la presencia de algo extraño. Entonces mi cuerpo inmediatamente se paralizó. Porque también eso pasa en el cuerpo cuando uno recibe una reacción de un tipo de ruido, o zumbido, o soplido, porque es un tipo de comunicación que no es el que nosotros estamos acostumbrados. Entonces el cuerpo se paraliza, el miedo a aquello que no conocemos. Yo me acuerdo que yo me paralicé, quise gritar y como que la voz, hermanos, se me fue para los pies, porque no podía pronunciar palabras. Y entonces me recuerdo que el ser, el ente que yo sentía que había en el cuarto, la presencia que había de ese personaje en el cuarto, yo la sentí que venía por este lado y yo estaba quieto y con mis ojos cerrados y yo vi en mi espíritu. Y se puso así tras de mí. Y después me vio así, mi cara estaba así, yo estaba acostado
y él me vio así, y yo me quedé totalmente inmóvil, pero fíjese, con mis ojos cerrados aún, pero en mi espíritu yo viendo al personaje. El personaje era un personaje que se veía que no venía del cielo. Entonces inmediatamente yo quise empezar a reprender la sangre de Cristo y a clamar, pero no me salía nada. Pero en mi esfuerzo, yo no sé cómo mi cuerpo, hermanos, estaba tan paralizado. Pero pude captar que el ser se movió rápidamente y se metió al cuarto de los niños. Y se metió como yendo para bajo la cama de ellos. Y cuando ya la presencia se había ido del cuarto, yo pude moverme, me levanté y desperté a mis hijos y les dije, ¿dónde está el muñeco que les dije que botaran? Papi está bajo la cama. ¿Por qué no lo botaron? Y hermanos, exactamente donde yo vi que se metió ese ser extraño, ahí estaba el muñeco. Entonces tuve que tomarlo, bajarlo y lo quemé. Porque me di cuenta, hermanos, de que era algo que no era del Señor, algo que no era de Dios. Estaba en mi casa. Entonces, pero la presencia de ese ser hizo que yo me paralizara, pero que me diera cuenta también de que algo malo estaba pasando en mi casa, ¿verdad? Y entonces empecé a darme cuenta por qué habían estado pasando muchas cosas días anteriores, problemas, discusiones, todo, porque la presencia de ese ser estaba ahí, que no nos dábamos cuenta hasta en ese momento dado en que podríamos decir que nos enfrentamos, que nos vimos cara a cara, que Dios me reveló esa presencia. Entonces la comunicación, hermanos, es algo bien tremendo cuando nosotros vamos a hacerlo. Cuando hay un grupo de hermanos que están escuchando un mensaje, también la primera reacción es física. Dese cuenta de que cuando uno está proyectando un mensaje, muchas veces ese mensaje nos puede hacer llorar. A veces hay predicadores que nos hacen reír, y nos hacen reír de una manera tremenda que nos sale la risa. Entonces son reacciones, son sensaciones físicas, ¿verdad? Así como reímos, lloramos, también nos hacen enojar, y a veces también nos provocan a ir y predicar. A veces nos estimulan, a veces nos exhortan y nos duele, nos lastima. Ese mensaje está muy feo, porque nos está cayendo. ¿Sí? Y entonces podríamos decir que la comunicación, hermanos, causa muchas reacciones. Entonces hay otra, porque esa es la primera. Dice, hay sensación, pero también la segunda, hay percepción. La percepción es diferente que la sensación. La percepción es un poco más profunda. La percepción puede hacer de que ustedes en la sensación todos se ericen al escuchar el que alguien está hablando en lenguas. Puede ser de que alguien se frise ante la presencia de un ser. Pero cuando hablamos de la percepción, hermanos, resulta que la percepción es lo que recibimos. Hoy mismo, ahora en este momento, yo estoy dando esta clase de la comunicación, y la percepción resulta que cada uno tiene un punto de vista diferente a lo que yo estoy hablando. Esa es la percepción, lo que opina cada uno, su perspectiva respecto a lo que yo estoy hablando. Yo les pregunto a cada uno algo, y entonces resulta que cada uno me va a decir algo diferente, porque cada uno percibe de diferente forma el mensaje, ¿verdad? Yo estoy dando el mensaje, pero usted lo recibe de una forma diferente. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es que lo recibimos diferente? Yo ahora les voy a explicar. Por ejemplo, mi hermano Castillo, él percibe el mensaje de una manera porque él trae una trayectoria, tiene una vida, tiene una experiencia. Entonces, él ha vivido muchas cosas que probablemente lo que yo estoy hablando probablemente le afecte menos o le afecte más que al hermano, porque el hermano no ha vivido lo mismo que él ha vivido. ¿Me están entendiendo? Entonces, como él ha vivido diferentes cosas, lo que yo estoy contando, la historia que yo relaté ahora,
puede ser que a ti te afecte diferente, la percibas diferente, por tu experiencia, por tu edad. Entonces quizás tú vas a ver las cosas de una perspectiva diferente, un análisis diferente al hermano Castillo. Por ejemplo, el libro menciona un ejemplo de un salvaje y un ingeniero en aviación. Dice, si estas dos personas están juntas y juntas van y observan un aeroplano, ven un avión, entonces el salvaje va a ver el avión y el ingeniero en aviación va a ver el avión. Los dos vieron el avión, pero los dos, cada uno va a tener una perspectiva diferente de ese avión. ¿Por qué? Por la experiencia y conocimiento de cada uno. El ingeniero, por supuesto, va a saber hasta qué clase de avión es quizás va a saber hasta qué clase de motor tenga, quizás va a saber por qué las llantas son de ese tamaño, ¿verdad? Mientras que el salvaje va a decir, wow, qué animal más grande. ¿Ya están entendiendo? O sea, es una percepción totalmente diferente. O sea, la percepción hace que cada individuo tenga una diferente en base a su experiencia. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la gente, si hay 100 personas, son 100 percepciones diferentes. ¿Ya están entendiendo? Le estamos predicando a 100 cabezas, a 100 experiencias, 100 personas que cada individualmente tienen una percepción totalmente diferente una con otra. Fíjense, el libro menciona un asunto que yo lo estaba viendo y es bien curioso, y es de que, se los voy a leer, dice: la historia de los ciegos de Indostán y el elefante es muy ilustrativa. Oigan, dice, uno de ellos únicamente pudo palpar el enorme costado del animal. Les mostraron un elefante, ¿verdad? Pero cada uno de ellos tocó una parte diferente del animal. Entonces, después de que terminaron de todos tocar esa parte diferente de un elefante, a cada uno se le preguntó qué había percibido de lo que habían tocado. Y cada uno dijo un asunto diferente. Porque resulta que a cada uno lo pusieron a tocar una parte diferente del animal. Pero cuando a todos los pusieron a tocar una parte específica, entonces la mayoría de ellos pudo comunicar en efecto que era un elefante. Vamos a leer. Dice: uno de ellos únicamente pudo palpar el enorme costado del animal, hablando del elefante. Otro solo le tocó el colmillo. El tercero la rodilla. El cuarto la oreja. El quinto la trompa y el sexto la cola. Después discutían violenta y acaloradamente acerca de la forma de la bestia llamada elefante. Cada uno según lo que había palpado su propia interpretación. El primero opinaba que era como una pared. El segundo aseguraba que era como una lanza. El tercero dijo que era como un fuerte árbol. El cuarto que parecía un abanico. Y el quinto que era como una enorme serpiente, ¿verdad? Y el último que se asemejaba a una cuerda. Dice, la confusión no terminó hasta que el uno tocaba lo mismo que tocaba el otro. Entonces dice, cuando los estímulos presentados a varios sujetos hacen despertar a ellos similares asociaciones de respuestas, hay unanimidad de opinión. O sea que todos opinaban cosas diferentes cuando tocaban cosas diferentes. Pero cuando ya tocaron una cosa específica, la respuesta fue unánime. Entonces, en resumen, porque aquí nos presentan tres partes. Nos presenta primero la sensación, la percepción
Y por último, la interpretación. Entonces, en asunto de la interpretación, podríamos decir de que nosotros somos como el elefante. Está el elefante ahí. Pero cuando viene el mensaje de la interpretación de lo que nosotros vamos a hablar, imagínense ustedes de que ustedes están sentados ahí y se está exponiendo el mensaje. Sin embargo, hay cosas que a unos les va a interesar y cosas que a otros no les va a interesar, ¿verdad? Es difícil cuando uno logra acaparar la atención de todos, pero es muy difícil cuando uno logra alcanzar la atención solo de un grupo pequeño. Por eso que el que va a traer la comunicación, el que va a traer el mensaje, tiene que estar muy preparado a modo de lograr la atención de todos, de tener la habilidad de lograr que todos se involucren en el argumento que se está dando, para que haya una interpretación completa y correcta de todo el argumento, porque hay personas que solo escuchan una parte de la comunicación, otros que escuchan la mitad, otros que escuchan un 10% nada más, mientras que hay otros que escuchan todo el argumento. Entonces, por supuesto que el que escucha todo el argumento va a ser suficientemente capaz de dar, ¿verdad?, una interpretación apropiada, mientras que el que solo escuchó el 10% no va a poder interpretar el mensaje o lo que se dijo. O sea, la interpretación depende de lo que nosotros toquemos en el mensaje. Ahora, si nosotros solo tocamos la oreja, solo vamos a poder opinar sobre la oreja. Si tocamos solo el colmillo o solo de la cola, solo vamos a poder opinar sobre eso. Pero sin embargo, si hemos visto todo el panorama completo del elefante, vamos a poder hacer una interpretación correcta de ese animal. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, la interpretación tiene mucho que ver con lo que nosotros hayamos visto o hayamos tenido el conocimiento o la habilidad de la cual nosotros tomamos el mensaje. O sea, la interpretación en sí entonces proviene de nuestra habilidad para saber escuchar. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de la clase pasada, en el semestre pasado, que hablamos sobre las interpretaciones, de cómo interpretar la palabra? Cuando nosotros vamos a la palabra, interpretaciones bíblicas, ¿se recuerdan? Sí. Entonces yo les enseñé a ustedes de que para uno interpretar la palabra tenía que haber revelación. Les dije de que cada uno de nosotros tenía cierto grado de revelación diferente a otros, y que Dios se nos revelaba a cada uno diferente, porque la palabra tenía tanto poder que a cada uno se nos revela diferente. Entonces, cuando nosotros estamos en las cosas del Señor y leemos la palabra del Señor, hay una revelación de nosotros, pero que esa revelación viene de parte de Dios, y esa revelación hace que nosotros interpretemos la palabra de cierta manera especial. Cada uno de ustedes ha leído la palabra de Dios. Vámonos otra vez a la historia de Jonás. La historia de Jonás que mencionamos en el mensaje pasado, en la enseñanza pasada. Todos hemos leído la historia de Jonás. Sin embargo, cada uno quizás la interpreta diferente, porque la revelación de parte de Dios es diferente para cada uno. Vamos a hacer la prueba. La historia de Jonás todo el mundo la conoce. Ahora yo les voy a presentar individualmente, como conocimiento general, solo para hacer un ejemplo. Somos como los pies. Solo como un ejemplo. Vamos a preguntar a cada uno, pero quiero que solo me digan el tema. ¿Qué opina del tema de Jonás? O sea, ¿cómo lo interpreta? Porque todos ya conocemos la historia. Porque es la historia, podríamos decir, más fácil, quizás la más infantil, porque es la que convence hasta a un niño. ¿Están entendiendo? Porque desde niño nos viene contando esa historia. Entonces, en nuestra interpretación, ahora vamos a utilizar también la sensación y podríamos utilizar también la percepción, que eso es en base a nuestra experiencia como seres humanos, que somos diferentes todos. Entonces, en nuestra percepción y en nuestra interpretación,
yo voy a preguntar a cada uno cuál piensa que es el tema de Jonás. O sea, la historia de Jonás, ¿con qué tema usted la define? Pero, fíjese lo que vamos a hacer. Si él me dice primero, porque hay que ser inteligente en este ejercicio, si él me dice primero un tema, la hermana ya va a decir, tiene razón, lo voy a copiar y voy a poner lo mismo. Entonces, voy a hacer algo. Lo vamos a escribir. Nadie va a saber cuál tema dijo cada uno. Yo sí lo voy a saber, porque yo voy a tener el orden. ¿Ya están entendiendo? Dame un lapicero y un papel. No, haceme muchos papeles. Haceme Coja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 papeles. 9 con aquel. 9 también. Vos no te salvas. Nada en la cámara no te salva. 9 papelitos. No puede ser, ¿qué pasa que me vas a salvar? Y entonces en el papel usted me pone el tema y el nombre suyo. Yo voy a saber el nombre y quién lo escribió, pero no lo voy a decir. Va a quedar para mi récord. Entonces cada uno va a escribir el tema de Jonás y su nombre. Es personal, es muy personal, es muy personal. Solo para que veamos cómo trabaja la percepción. Recuérdense que aquí no afecta nada porque cada quien tuvo un interlocutor diferente. Cada quien aprendió diferente esta historia. O sea, no quiere decir nada, no tengan ningún temor en poner su nombre. O sea, solo quiero saber el tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el tema de Jonás? ¿Solo ponemos nombre también? Pongan lo que ustedes piensan el tema y el nombre de ustedes. Y dobla el papel. Yo tengo la idea, pero no tengo la palabra. Pónganle una palabra fácil, no te compliques. Busca una fácil. Como veo la historia, pero no tengo la palabra adecuada. Busca, que la tienes en tu mente. Busca una palabra que parezca que no es la verdad, no es la misma. Thank you, Aaron. Tengo la primera. Sí, muy buena. Muy bien también. Tengo dos. O sea, si le tocaría predicar un mensaje acerca de Jonás, ¿qué tema le pondría? Exacto. ¿Qué tema le pondría? ¿Qué tema le pondría? ¿Qué tema le pondría a Jonás? Exacto, porque ustedes van a dar el mensaje. ¿Qué es lo que usted quiere que sepa la gente de esa historia? Miren, ya hoy primero que se repite. Ya hay uno que se repite. A eso también quiere decir algo, también se lo puede enseñar. Algo sencillo. Sí, pero yo tengo una forma de que la veo, pero la tenía la palabra y se me fue. Normalita, sí. Un tema que nadie había tocado, lo tocó la hermana, pero también. Bien, ya se repitió uno, se repitió otro.
Ya van dos que se repiten. Otro que se repite. Un mensaje diferente. ¿Ya todos entregaron? Ok. Fíjense. Ahora lo voy a poner en perspectiva de lo que estamos hablando. Se ríe. Fíjense. Primero que todo, dense cuenta de que estamos hablando de una historia, como les dije, que todos conocen. Segundo, estamos hablando de la percepción, lo que ustedes perciben de esa enseñanza, pero quizás lo más valioso de la percepción sea la interpretación, lo que ustedes interpretan de esa historia. Lo que ustedes interpretan es como el resumen de la sensación y de la percepción. Entonces la interpretación, en esas tres cosas en la comunicación, son importantes porque cuando uno las reúne a las tres, al momento de usted comunicar, usted va a comunicar su propia interpretación. Por eso que un mensaje es valioso, porque cuando usted está en ese púlpito dando una palabra, usted está dando su propia interpretación. Por eso no es bueno que el que va a dar un mensaje se vaya al internet a buscar interpretación de otra persona, ideas de otra persona, revelación que se le ha dado a otra persona. No, predique su propia revelación. ¿Están entendiendo? Predique su propia interpretación, porque usted trae un mensaje que es el mensaje que a usted le afectó. Entonces, en la comunicación, apliquemos estos tres elementos. La sensación, que es aquello que lo primero que les enseñé, que es donde la sensación física, lo que siente el cuerpo cuando recibe la noticia o recibe una revelación. La otra sería entonces la percepción y la última la interpretación. Entonces, vamos a hacer ahora el análisis, fíjense. Voy a empezar por el medio. No hay problema. No sepa aquí es el papel. Este empezó a hablar, su interpretación respecto a Jonás es de que, fíjese cómo afectó la vida de él, de una forma diferente a la de todos. Dice, el tema para esta persona es la misericordia de Dios sobre un pueblo pecador. Quiere decir que cuando él ve la historia de Jonás, él se pone a pensar no en Jonás, lo que afectó la vida de este hermano fue en pensar de que Dios fue tan misericordioso que ese pueblo, a pesar de ser pecador, Dios pensó en ese pueblo y mandó a un hombre para que predicase salvación. Miren qué bonito, ¿verdad? Entonces, este es diferente a este otro, pero en el fondo muy parecido. Oigan lo que dice este. Dice, ¿qué amor tú tienes por tu prójimo? Ese es el tema que él le pondría al tema de Jonás, a la historia de Jonás. ¿Qué amor tú tienes por tu prójimo? Podríamos ser que se parece con este. Porque si Dios fue misericordioso y fue todo amor, ¿por qué Jonás no tuvo amor y no agarró para Nínive, sino que agarró para el otro lado? Ahí demostró Jonás de que solo era creyente nada más de palabra, pero amor no había en él. Era egoísta, pensaba. Amor no había en él. No quería que se salvaran los ninivitas, pero él sí se quería salvar. Entonces, pero la percepción de esta persona fue diferente a la del hermano, aunque el enfoque pareciera el mismo. Vamos a otro. Ya llevo dos. Este se parece mucho con otro que tengo aquí. Pero la misma historia, pero la percepción es diferente. O sea, la revelación que tuvo este hermano es diferente. Porque no se enfocó en la misericordia ni en el amor, sino se enfocó en la desobediencia y sus consecuencias. Pero es el mismo mensaje. Es la misma historia. ¿Están entendiendo? Sin embargo,
al momento de la interpretación de este varón, o varona podríamos decir, la desobediencia, y porque, ¿verdad? O no tuvo consecuencia la desobediencia de Jonás, tuvo consecuencias. Pero vamos a la interpretación. ¿Se dan cuenta que es diferente? Vamos a la otra. Esta es idéntica a esta. Este varón dice que para él el tema es la desobediencia. No es el mismo tema del amor que los primeros. ¿Se dan cuenta? Ya hay dos que se parecen. Los dos primeros se parecían porque hablaban de la misericordia y amor. Esa era la percepción de ellos. Pero estos dos están hablando de ¿qué? De la desobediencia. Vamos a ver el otro. Fíjese, un asunto tremendo que pasa con este personaje aquí, en este papel. Estos se enfocaron en la desobediencia, pero el tema es la obediencia. Dice, consecuencias de uno obedecer la voz de Dios. O sea, él se enfocó en el que obedece. Esto es en el que desobedece, pero en el que obedece. El mismo mensaje, porque es el mismo mensaje, seguimos hablando de Jonás. Para que usted vea cómo la variedad de pensamiento, cómo es el enfoque, la percepción de cada uno. En una historia que todos conocemos, oigan este hermano escribió ambiguamente, quiere decir que él no definió su tema, lo puso ambiguo, quiere decir, se sabe de qué está hablando, pero no específicamente. Dice un mensaje mesiánico. Mensaje mesiánico quiere decir un mensaje cristocéntrico, ¿verdad? En otras palabras, un mensaje de salvación. Él se enfocó en el mensaje que fue predicado, porque hubo un mensaje, ¿no? En la historia de Jonás, lo más importante de la historia en sí fue esto, el mensaje de salvación. Él se enfocó en un asunto totalmente diferente a lo que todos se han enfocado. Él se marcó, o sea, su percepción es el mensaje que se dio. ¿Ya están entendiendo? Una percepción totalmente diferente a las que hemos visto. Uno, la desobediencia, la misericordia y el amor, la obediencia, y otro, la desobediencia, y el mensaje. Quizás el centro de la historia estaba en el mensaje. Lo más poderoso quizás era el mensaje que se le dio a ese pueblo ninivita. Él se basó en el mensaje. Los demás están bien, que ninguno está mal, todos están en el tema. Lo que estamos viendo aquí nada más es que cada uno tiene una diferente percepción de una misma historia. O sea, lo que estamos comprobando aquí es de que casi nadie ha coincidido con el otro. Cada quien tiene su propia manera de ver una misma historia. A cada uno nos ha afectado de diferente forma. Nos afecta en la manera en que nosotros la recibimos. Me quedan otros papelitos, vea este. Dice, fuera de la voluntad. Se enfocó en el hombre. Fíjese, él no se enmarcó en el mensaje, tampoco se enmarcó en las personas que necesitaban, tampoco se enmarcó en Dios, que es la misericordia y el amor. Se enmarcó en el hombre que desobedeció. Pero no está diciendo que desobedeció. Está hablando de la voluntad, que la voluntad es una cosa propia del ser. Fuera de la voluntad. O sea, la voluntad de Dios era una, pero la voluntad del hombre era otra. ¿Verdad? Dios quiere que nosotros hagamos una cosa, pero el hombre hizo. Exactamente. Podríamos decir que también se basa en la desobediencia, pero cuando él dice la voluntad, está marcándose en el hombre. Dice que se enmarcó en Jonás. El otro se marcó, podríamos decir que el otro se marcó en el mensaje.
el otro en el pueblo y en otro en el Dios poderoso que tuvo misericordia y tuvo amor. Vamos a ver, fíjense, vamos a ver otra. Este se enmarca en Dios. Este tema se repite a los mismos dos primeros. Dios y su misericordia. ¿Verdad? Muy parecido a los dos primeros. Y el último dice, aprovechándose de la situación para vengarse. Otro que se enmarcó. ¿En quién? No en Dios, ni en los pueblos, sino que en el hombre, el mismo que tenemos por aquí. O sea que casi todos se repitieron de dos en dos. O sea que no hubo ninguno que no se repitiera. Esto comprueba, hermanos, de que el mensaje afecta a las vidas. Y acá a todos nos afecta de igual forma, pero la percepción sigue siendo diferente. Aunque se parezca, sigue siendo diferente. Entonces quiere decir, hermanos, de que está comprobado. Cada quien agarra su papelito después. Está comprobado, hermanos, de que el ser humano percibe la verdad de diferente forma. Te afecta de diferente forma de acuerdo a tu experiencia, a tu edad, a tu conocimiento y a la revelación de Dios. Porque comprueba también de que Dios se revela a todos diferente. A nadie Dios se le va a revelar igual. Vean la prueba. Todos hablaron con diferente palabra, con una revelación personal. Dime, varón. Que en cada uno de esos temas se pueden tocar todos esos puntos que Pues, cada uno dimos. todos tienen relación. Ajá. Todos tienen relación. Pero la percepción, la manera en que lo pronuncias, la manera en que lo comunicas, es diferente. Porque lo percibís, y así como lo percibís, lo interpretás. Y entonces quiere decir de que, dice la Biblia, que lo que está en el corazón, a la boca sale. Así como tú lo percibiste, así como tú lo interpretaste, así lo vas a predicar. Porque ese es el mensaje. Dar lo que uno tiene para dar. ¿Verdad? ¿Alguna duda? Está bien tremendo esto, hermanos. A mí me encanta. Aunque el mensaje de Jonás era cortito. Era corto. Era corto, él caminó todo ese tiempo repitiendo lo mismo, en 40 Sí. días. Pero fíjate que nadie puso el mensaje. Nadie lo escribió. Quiere decir de que el mensaje de Jonás, oigan esto, porque también esto es poderoso. El mensaje de Jonás a nosotros a ninguno afectó. Lo que Jonás predicó no afectó a nadie de nosotros. Lo que afectó nuestras vidas de Jonás fue lo que hizo, la actitud de irse, la actitud de agarrar camino. Porque el mensaje que predicó al pueblo a nadie nos afectó. ¿Se dan cuenta? Por eso le digo, la percepción. Muy importante lo que recibimos, el mensaje que captamos. Bien. Dice, se han hecho experimentos de percepción dictando un reportaje. A varios les han dado un reportaje y se les ha pedido que digan lo que escucharon en el reportaje, ¿verdad? Y entonces cada uno ha tenido omisiones y adiciones. O sea, cuentan una historia. Digamos, yo les voy a contar una historia aquí ahora mismo. Entonces dice que se ha experimentado que cuando yo cuento una historia, digamos que las cuento, ¿cuántas personas? Vamos a ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, conmigo 10. Yo cuento una historia, dice, según el experimento que se hizo. Yo voy a contar una historia. Entonces, empiezo la historia y termino la historia. Al final de la historia le pregunto a cada uno qué vio en la historia. Entonces, dice el experimento que cuando uno hace este ejercicio, pasan dos cosas. Que en la historia que yo conté, cada uno tuvo omisiones y tuvo adiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que unos le quitaron a la historia, le quitaron cosas que no se recordaron, y también le pusieron otras que no se dijeron. ¿Ya están entendiendo? Entonces, en la historia hubieron que adiciones
¿Y qué otra cosa, esa palabra dije? Y omisiones. Se omitieron unas y se adicionaron otras que no se dijeron. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por la recepción, la manera en que recibiste y tu interpretación. Porque la interpretación es lo que uno se recuerda de la historia. ¿Qué fue lo que la persona que habló dijo que se te quedó grabado en la mente? Porque también el que está hablando tiene que tener mucho poder para que las cosas se graben, ¿verdad? Y uno tiene que tener el carácter de poder jalar la atención. Pero si uno no tiene ese, podemos decir, esa elocuencia de poder uno jalar la atención, entonces probablemente no se recuerden de nada de la historia. Pero sin embargo, en la medida que el locutor pueda comunicar la historia, también así, de esa manera, va a ser la percepción y la interpretación de lo que se dijo. Pero entonces, sin duda, hermanos, eso es algo general. Yo voy a predicar algo, yo voy a hablar de algo, y usted va a omitir y también va a adherir, o sea, va a decir cosas de más, que no se dijeron. Es una cosa lógica y normal. Dice, existen lo que llamamos percepciones pobres y percepciones ricas. O sea, hay personas que perciben con mucha pobreza, pero otras que perciben las cosas y son muy abundantes en lo que perciben, porque probablemente todo se les quede. Entonces se comprende que la interpretación perceptiva será tanto más rica cuando más amplias son las experiencias, oiga, y la cultura del sujeto. Frente al motor de un... entonces ahí salió lo que les dije, frente al motor de un aeroplano había un salvaje y un... ya, o sea que tiene que ver mucho la experiencia y el conocimiento, la cultura de la persona. Dice, los mismos autores definen el proceso de percepción como la sensación o sensaciones que sirven de base. Hay muchas cosas, hermanos, que afectan también la percepción. Vamos a tratar de omitir este tema, no porque no sea importante, sino porque a la realidad viene siendo lo mismo. Dice que las falsas percepciones también pueden ocurrir durante el proceso, porque la percepción negativa también existe, hermanos. O sea, digamos que yo estoy hablando de algo y puede ser de que usted tenga una falsa percepción de lo que yo estoy diciendo. Voy a ponerte de ejemplo. La otra vez, yo me recuerdo que estábamos hablando en clase y el hermano hizo un comentario. Fíjate yo cómo me recuerdo de ese comentario. Pero ese comentario estaba basado en una falsa percepción. O puede ser de que tu percepción sea correcta, sin embargo, era una especulación, porque ni tú sabías la verdad ni yo. Te voy a decir de qué estoy hablando y ustedes van a entender. Vino un hermano a esta iglesia a predicar. Entonces, el hermano que vino parece que trajo mucha arrogancia. Dijo que era apóstol. Y entonces tú me hiciste un comentario perceptivo, no me lo hiciste a mí, lo hiciste a todos los que estábamos. Y dijiste algo así como que te parecía que él era, que no era verdadero, que no era genuino, que lo que estaba diciendo, o sea, que él estaba hablando cosas que en sí no eran. O sea, en otras palabras, ese predicador, ese comunicador, hizo sentir a la Grey una falsa o mala percepción de él mismo. Quizás él era una persona correcta. Sin embargo, él nos hizo tener una falsa percepción de él mismo con su arrogancia, con su manera de ser. Le dio a entender a la Grey probablemente que él no era un verdadero siervo de Dios, un verdadero predicador, porque un verdadero predicador, hermanos, es una persona humilde y sencilla. Sin embargo, él nos dio esa falsa percepción de él mismo. ¿Ya están entendiendo? O sea, también existe la falsa percepción, o sea, lo que nosotros podemos tomar de una persona. Y muchas veces podemos equivocarnos, quizás nos equivocamos respecto a ese hermano, quizás era un verdadero predicador. Sin embargo, por todas las cosas que hizo, como que nos pareció que era
un falso ministro. ¿Me están entendiendo? ¿Qué pasa, hermano? ¿Y qué pasa cuando muchas de las personas piensan igual? Ahora vamos para ahí. Ahora vamos a ver por qué es de que las personas se involucran en actividades grupales, piensan una misma cosa. Y por qué es de que existen variedad de criterios, pero que en un momento dado se unifican. Pero contestando rápidamente, antes de llegar a ese punto, contestando a tu pregunta, lo que pasa cuando muchas personas creen lo mismo de alguien, es porque todos han visto las mismas cosas. Si una persona empieza, imagínese usted, empieza a hablar de sí mismo y a crecer, por supuesto que nos va a crear esa falsa percepción a todos, y todos vamos a creer lo mismo. ¿Por qué? Porque él está dando índices para que nosotros creamos de esa forma. O sea, el receptor es simplemente una consecuencia del orador. El orador está hablando, pero nosotros los receptores estamos recibiendo eso de esa forma, entonces lo estamos percibiendo todos igual porque es el mismo mensaje que nos están dando. Es por eso, por las acciones, por lo que se está diciendo. Que muchas personas llegan a ver lo mismo. Porque, fíjense, un ejemplo. Digamos que yo me paro en este lugar y me empiezo a meter las manos en la bolsa, empiezo a hacerme así, empiezo a sudar, me hace la mano así, entonces empiezo a verme ¿qué? Nervioso. Ustedes empiezan a percibir, todos, que estoy nervioso, en base a que me ven temblando, me ven sudando, me ven tomando agua, se me seca la boca, entonces no hay lo que hacer. Hermanos, ahora abramos el versículo, y que no sé el versículo, se me olvidó el versículo, y entonces ya ustedes me empezaron a ver que estoy nervioso, se me olvidó todo, y después no sé ni qué hablar, entonces todos perciben que estoy nervioso, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que yo estoy hablando. Entonces, por eso es que todo el mundo llega a pensar algo de alguien, porque el que está aquí, pues da a pensar eso, da a percibir eso, da a pensar de que de hermanos está nervioso, que no sabe lo que está hablando. ¿Por qué? Porque la persona que se pone a sudar y a temblar y se le seca la boca, Dios mío, me da mal tiempo. Sí, es que no hay agua, y a la garganta se le secó el puro nervio. Se le queda pegada la lengua en el paladar. No, y es más, dése cuenta cuando los predicadores, ¿verdad? Un predicador muy experimentado va a pedir agua. Porque no debe dar vergüenza pedir agua. ¿Por qué? Porque cuando, hermanos, el estar ante público, uno tiembla. Aunque uno lo ha hecho 20 años, uno tiembla siempre. El nervio siempre está ahí. Y el que no tenga nervios no es humano, es un robot. Sí, el nervio siempre está ahí, hermanos. Porque eso es lo que hace que uno, hermano, que el nervio para el predicador es como un estimulante. Es, hermanos, como la gasolina. Porque ese nervio es importante tenerlo. Porque eso es lo que te estimula a hacer las cosas bien. El que no tiene nervio ya se cree que la gran cosa, ya ni estudia, ni se prepara, solo se para ahí y a decir disparates, ¿verdad? No, pero el que tiene el nervio, ese se prepara y sabe que si no va preparado, el nervio va a ser más grande. Sí. Tiene que pelear contra ese nervio, y el único que vence al nervio es la preparación. El saber que uno está preparado lo hace a uno decirse lo mismo. No, yo sé lo que voy a decir. Pero, es bueno porque imagínense, está un predicador, está predicando, y ese predicador empieza a sudar, el pueblo que está sentado muchas veces lo que hace es empezar a encender los aires. Sí. Entonces se dan cuenta que no es el predicador, sino es el clima dentro del aire. O sea, se percata de eso. O sea, hay muchas formas de... Sí, de percibir las cosas, porque no es de que no esté nervioso, porque también, hermanos, hay hermanos que sudan predicando, pero usted los ve, están gozando dando el mensaje. No se les ve nerviosos, se les ve que están esforzándose por ese examen, es por esa predicación, ese mensaje, y se ve que lo que hay ahí es un sufrimiento, pero por las almas perdidas. Y les surge dar un buen mensaje para que más almas se salven.
Se ve que hay un esfuerzo, una elaboración del mensaje, o sea que les está costando ese mensaje, pero lo están dando con gozo. Pero hay una labor, hay un trabajo, y el trabajo los hace sudar. El pensar, el derramar, dejar las hormonas, las neuronas ahí en el púlpito, o sea, eso es lo que provoca muchas veces también el sudor. O sea, no todo el sudor es de nervio. O sea, como dice el hermano, ahí uno percibe de que no es en sí de que esté con nervios, sino que es la fuerza con la que está predicando. Bien, entonces vamos al próximo punto. Dice, ¿cómo conciben el proceso comunicativo de los predicadores? Dice, el cristiano se ha caracterizado por la práctica de la predicación. Todos aquí, la mayoría nos predicábamos. Entonces dice que un creyente debe caracterizarse por la práctica de la predicación. O sea, nosotros debemos estar acostumbrados a predicar, a dar la palabra. Pero entonces, este asunto de la predicación al creyente, nosotros somos los que más debemos de saber de comunicación. Debemos de saber como gente cristiana, de que para dar un buen mensaje, hermanos, hay que estudiar, hay que prepararse. Debemos de saber bien que la comunicación es importante. El sabernos comunicar es importante. El sabernos expresar, el saber, hermanos, decir lo que queremos decir es importante. O sea, para el creyente, para el predicador, debe saber de que la comunicación es una tremenda herramienta. Nosotros más que nadie debemos de saber eso. Que debemos saber comunicarnos. Que hay muchas cabecitas, hay muchos cerebros que van a percibir, que van a sentir, que van a interpretar. Entonces tenemos que tener cuidado de qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. A hablarlo con autoridad. Porque el creyente, hermanos, que nosotros somos los que más nos comunicamos, ¿por qué nosotros no nos vamos a preparar? ¿Por qué nosotros no vamos a estudiar respecto a la comunicación si sabemos que es la mayor herramienta que tenemos? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Verdad? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? O sea, nosotros sabemos de que la herramienta poderosa que tenemos es la voz. Es el mensaje. Entonces, debemos de saber acerca de los medios de comunicación. Dice, la predicación es un acto comunicativo. Comunicar es compartir. Tener ciertos conceptos y actitudes o experiencias en común con otros. La interacción social, dice, en la que se comparten ideas, actitudes y sentimientos con otras personas con el fin, oigan esto, que esto es lo más poderoso, de modificar o influir sobre la conducta de aquellos que están escuchando lo que nosotros estamos hablando. Tenemos que saber de que el mensaje que nosotros vamos a dar va a cambiar la conducta. Como lo que pasó con Jonás. Predicó y cambió la conducta de la gente. Cambió la conducta La de de él también. también. ¿Ah? La de él también. La de él cambió. también cambió. Ya de desobediente. y Pero ya él no estaba cambió, la obediente. conducta de él no la cambió el mensaje de alguien. No. La conducta de Jonás cambió porque milagrosamente Por el trato que Dios Dios hizo, actuó. por el trato que Dios tuvo Porque con Dios él. actuó con él. Ujú. Pero ellos, los ninivitas, sí tuvieron cambio con respecto al mensaje. Bien. Sí, entonces, Hasta los pobres animales. tiene usted que saber que tiene el poder, con el púlpito, usted tiene el poder de influenciar en otros. De influenciar sobre la conducta de otros, lo que otros van a hacer. Wow, hermano, ya pasó. Como estoy aquí, no tengo reloj enfrente, ya terminamos casi. Bien, dice, todo ser viviente necesita y desea comunicarse con los demás. Hermanos, nosotros somos entes que hemos sido creados para comunicarnos. Es muy malo estar uno solo. No tener con quién hablar, con quién comunicarse es una cosa horrible. Los animales también nacieron con ese don de la comunicación. Y ahí están los ejemplos. No los vamos a ver porque ya no tenemos tiempo. Dice, al comunicarse hay que hacer uso de claridad y organización. No se puede predicar haciendo ruido y gritar un montón de cosas y no decir nada con los gritos. Hay que decir algo si se va a gritar.
Hay que decir algo claro, sí, en verdad, porque hay muchos que van a la garganta se va a quedar ahí y no dicen nada. Sí, hay que gritar, hermanos, pero cuando uno grite, decir un mensaje claro y conciso. Que esa gritería tenga un objetivo. Si se va a desgalillar, predica algo que sea claro. Va a perder las cuerdas nada más. Y Sí, si no, no tengo nada. Orientación y no amenazas, hermanos, es lo que se hace falta si nosotros vamos a comunicar. Porque muchas veces nosotros usamos nuestra voz para reclamar, para amenazar, ¿verdad? Para maldecir. Y el creyente debe ser todo lo contrario. Nosotros debemos de ayudar, orientar. Dice, un buen comunicador debe esforzarse por organizar sus ideas y razonar sus palabras. Pensar para hablar y no hablar para pensar. Muy importante. No, eso quiere decir que no vamos a hablar precipitadamente, sino que vamos a pensar qué es lo que vamos a hablar, porque lo que vamos a hablar va a influenciar a otros. Me gusta una parte aquí, más lástima que no vamos a tener en la otra clase esto, pero hay algo aquí que me gusta, y es, hermanos, los clasificados según su importancia es los métodos de comunicación, hermanos, del cuerpo. Cómo nosotros nos podemos comunicar con nuestro cuerpo. Están los métodos sugestivos, que son las sonrisas, lo que nosotros comunicamos sonriéndonos, hermanos. Porque una persona que está siempre seria no comunica mucho. Sí, entonces se comunica, fíjense, con la sonrisa se comunica más con las sonrisas que con las palabras, según la estadística. Usted sonriendo comunica más que hablando. Entonces el segundo están las palabras. Usted comunica mucho con las palabras. También comunica mucho con los gestos. ¿Usted alguna vez ha hablado con un mudo? Yo tengo un compañero que es mudo. Y ese mudo sí habla. Habla. Yo digo, si el mudo hablara, porque se la pasa hablando todo el día. Hermanos, él habla con sus gestos y con los ojos y se mueve y hace ademanes y que no sé qué, que su casa y que yo, que ayer, que todo, ya lo entendemos, porque no habla de palabra, pero habla con sus gestos. Él, como nosotros no sabemos el idioma de los sordomudos, él, hermano, se inventa para que lo entendamos. Si él quiere decir que se sentó, él se sienta. Y él dice, si él dice que viajó, él hace así, que se fue, que en avión, que a nadar, que en la playa, que a Miami, que... Hermanos, en los gestos. Miren mis hijos cuando eran pequeños y yo les llevaba mi compañero que es mudito. Ellos gozaban con él, porque todo eran gestos y caras, porque era la manera en que él se comunica. Quiere decir, hermano, de que hasta los sordomudos se pueden comunicar con gestos. Nosotros también, si fuéramos sordomudos, ¿qué nos decimos? Si a veces parecemos mudos cuando hablamos con los policías o con los americanos, que no sabemos inglés, nos ponemos así. Eso sí es verdad. Terminamos hablando en señas también. Entonces, hermanos, hay muchas maneras de comunicarnos. Dice los gestos, las conversaciones, los consejos, los sermones, las reuniones, las excursiones, las pinturas, los libros, las fotografías, los videos, tanta manera de comunicarse. Más Dios te bendiga. Amén. Chico mucho. Causa muchas reacciones. Entonces, hay otra, porque esa es la primera. Dice, hay sensación, pero también la segunda, hay percepción. La percepción es diferente que la sensación. La percepción es un poco más profunda. La percepción puede hacer de que ustedes en la sensación todos se ericen al escuchar el que alguien está hablando en lenguas. Puede ser de que alguien se frise ante la presencia de un ser. Pero cuando hablamos de la percepción, hermanos, resulta que la percepción es lo que recibimos. Hoy mismo, ahora en este momento, yo estoy dando esta clase de la comunicación y la percepción resulta que cada uno tiene un punto de vista diferente a lo que yo estoy hablando. Esa es la percepción, lo que opina cada uno, su perspectiva respecto a lo que yo estoy hablando. Yo les pregunto a cada uno algo y entonces resulta que cada uno me va a decir algo diferente porque cada uno percibe
de diferente forma el mensaje, ¿verdad? Yo estoy dando el mensaje, pero usted lo recibe de una forma diferente. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es que lo recibimos diferente? Yo ahora le voy a explicar. Por ejemplo, mi hermano Castillo, él percibe el mensaje de una manera porque él trae una trayectoria, tiene una vida, tiene una experiencia. Entonces, él ha vivido muchas cosas que probablemente lo que yo estoy hablando probablemente le afecte menos o le afecte más que al hermano, porque el hermano no ha vivido lo mismo que él ha vivido. ¿Me están entendiendo? Entonces, como él ha vivido diferentes cosas, lo que yo estoy contando, la historia que yo relaté ahora, puede ser que a ti te afecte diferente, la percibas diferente, por tu experiencia, por tu edad. Entonces quizás tú vas a ver las cosas de una perspectiva diferente, un análisis diferente al hermano Castillo. Por ejemplo, el libro menciona un ejemplo de un salvaje y un ingeniero en aviación. Dice, si estas dos personas están juntas y juntas van y observan un aeroplano, ven un avión, entonces el salvaje va a ver el avión y el ingeniero en aviación va a ver el avión. Los dos vieron el avión, pero los dos, cada uno va a tener una perspectiva diferente de ese avión. Bien, ya se repitió uno, se repitió otro, ya van dos que se repiten, otro que se repite. Un mensaje diferente. ¿Ya todos entregaron? Ok. Fíjense, ahora lo voy a poner en perspectiva de lo que estamos hablando. Se ríe. Fíjense, primero que todo, dense cuenta de que estamos hablando de una historia, como les dije, que todos conocen. Segundo, estamos hablando de la percepción, lo que ustedes perciben de esa enseñanza, pero quizás lo más valioso de la percepción sea la interpretación, lo que ustedes interpretan de esa historia. Lo que ustedes interpretan es como el resumen de la sensación y de la percepción. Entonces la interpretación, en esas tres cosas en la comunicación, son importantes porque cuando uno las reúne a las tres, al momento de usted comunicar, usted va a comunicar su propia interpretación. Por eso que un mensaje es valioso, porque cuando usted está en ese púlpito dando una palabra, usted está dando su propia interpretación. Por eso no es bueno que el que va a dar un mensaje se vaya al internet a buscar interpretación de otra persona, ideas de otra persona, revelación que se le ha dado a otra persona. No, predique su propia revelación. ¿Están entendiendo? Predique su propia interpretación, porque usted trae un mensaje que es el mensaje que a usted le afectó. Entonces, en la comunicación, apliquemos estos tres elementos. La sensación, que es aquello que lo primero que les enseñé, que es donde la sensación física, lo que siente el cuerpo cuando recibe la noticia o recibe una revelación. La otra sería entonces la percepción y la última la interpretación. Entonces, vamos a hacer ahora el análisis, fíjense. Voy a empezar por el medio. No hay problema. No sepa quién es el papel. Este empezó a hablar, su interpretación respecto a Jonás es de que, fíjense cómo afectó la vida de él, de una forma diferente a la de todos. Dice, el tema para esta persona es la misericordia de Dios sobre un pueblo pecador. Quiere decir que cuando él ve la historia de Jonás, él se pone a pensar no en Jonás. Nosotros más que nadie debemos de saber eso, que debemos saber comunicarnos,
que hay muchas cabecitas, hay muchos cerebros que van a percibir, que van a sentir, que van a interpretar. Entonces tenemos que tener cuidado de qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Hablarlo con autoridad, porque el creyente, hermanos, que nosotros somos los que más nos comunicamos, ¿por qué nosotros no nos vamos a preparar? ¿Por qué nosotros no vamos a estudiar respecto a la comunicación si sabemos que es la mayor herramienta que tenemos? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Verdad? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? O sea, nosotros sabemos de que la herramienta poderosa que tenemos es la voz, es el mensaje. Entonces, debemos de saber acerca de los medios de comunicación. Dice, la predicación es un acto comunicativo. Comunicar es compartir. Tener ciertos conceptos y actitudes o experiencias en común con otros. La interacción social, dice, en la que se comparten ideas, actitudes y sentimientos con otras personas con el fin, oigan esto, que esto es lo más poderoso, de modificar o influir sobre la conducta de aquellos que están escuchando lo que nosotros estamos hablando. Tenemos que saber de que el mensaje que nosotros vamos a dar va a cambiar la conducta, como lo que pasó con Jonás. Predicó y cambió la conducta de la gente. Cambió la conducta de él también. ¿Ah? La de él también. La de él también cambió. Ya de desobediente. Y Pero él no cambió, la conducta de él no la cambió el mensaje de alguien. No. La conducta de Jonás cambió porque milagrosamente Dios actuó. Porque Dios actuó con él. Pero ellos, los ninivitas, sí tuvieron cambio con respecto al mensaje. Bien. Sí, entonces, tiene usted que saber que tiene el poder, con el púlpito usted tiene el poder de influenciar en otros, de influenciar sobre la conducta de otros, lo que otros van a hacer. Wow, hermanos, ya pasó. Como estoy aquí, no tengo reloj enfrente, ya terminamos casi. Bien, dice, todo ser viviente necesita y desea comunicarse con los demás. Hermanos, nosotros somos entes que hemos sido creados para comunicarnos. Es muy malo estar uno solo. No tener con quién hablar, con quién comunicarse es una cosa horrible. Los animales también nacieron con ese don de la comunicación. Y ahí están los ejemplos. No los vamos a ver porque ya no tenemos tiempo. Dice, al comunicarse hay que hacer uso de claridad y organización. Y le surge dar un buen mensaje para que más almas se salven. Se ve que hay un esfuerzo, una elaboración del mensaje, o sea que les está costando ese mensaje, pero lo están dando con gozo. Pero hay una labor, hay un trabajo, y el trabajo los hace sudar. El pensar, el derramar, dejar las hormonas, las neuronas ahí en el púlpito, o sea, eso es lo que provoca muchas veces también el sudor. O sea, no todo el sudor es de nervio. O sea, como dice el hermano, uno percibe de que no es en sí de que esté con nervios, sino que es la fuerza con la que está predicando. Bien, entonces vamos al próximo punto. Dice, ¿cómo conciben el proceso comunicativo los predicadores? Dice, el cristiano se ha caracterizado por la práctica de la predicación. Todos aquí, la mayoría nos predicábamos. Entonces dice que un creyente debe caracterizarse por la práctica de la predicación. O sea, nosotros debemos estar acostumbrados a predicar, a dar la palabra. Pero entonces, este asunto de la predicación al creyente, nosotros somos los que más debemos de saber de comunicación. Debemos de saber como gente cristiana, de que para dar un buen mensaje, hermanos, hay que estudiar, hay que prepararse. Debemos de saber bien que la comunicación es importante. El sabernos comunicar es importante. El sabernos expresar, el saber, hermanos, decir lo que queremos decir es importante. O sea, para el creyente, para el predicador, debe saber de que la comunicación es una tremenda herramienta. Nosotros más que nadie debemos de saber eso. Que debemos saber comunicarnos. Que hay muchas cabecitas, hay muchos cerebros que van a percibir, que van a sentir,
que van a interpretar. Entonces tenemos que tener cuidado de qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Hablarlo con autoridad, porque el creyente, hermanos, que nosotros somos los que más nos comunicamos, ¿por qué nosotros no nos vamos a preparar? ¿Por qué nosotros no vamos a estudiar respecto a la comunicación si sabemos que es la mayor herramienta que tenemos? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Verdad? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? O sea, nosotros sabemos de que la herramienta poderosa que tenemos es la voz, es el mensaje. Entonces, debemos de saber acerca de los medios de comunicación. Dice, la predicación es un acto comunicativo. Comunicar es compartir. Cada quien tiene su propia manera de ver una misma historia. A cada uno nos ha afectado de diferente forma. Nos afecta en la manera en que nosotros la recibimos. Me quedan otros papelitos. Vea este. Dice, fuera de la voluntad. Este se enfocó en el hombre. Fíjese, él no se enmarcó en el mensaje. Tampoco se enmarcó en las personas que necesitaban. Tampoco se enmarcó en Dios, que es la misericordia y el amor. Este se enmarcó en el hombre que desobedeció. Pero no está diciendo que desobedeció. Está hablando de la voluntad, que la voluntad es una cosa propia del ser. Fuera de la voluntad. O sea, la voluntad de Dios era una, pero la voluntad del hombre era otra. ¿Verdad? Dios quiere que nosotros hagamos una cosa, pero el hombre hizo. Exactamente. Podríamos decir que también se basa en la desobediencia, pero cuando él dice la voluntad, está marcándose en el hombre. Dice que este se enmarcó en Jonás. El otro se marcó, podríamos decir que el otro se marcó en el mensaje. El otro en el pueblo y en otro en el Dios poderoso que tuvo misericordia y tuvo amor. Vamos a ver, fíjense, vamos a ver otra. Este se enmarca en Dios. Este tema se repite a los mismos dos primeros. Dios y su misericordia. ¿Verdad? Muy parecido a los dos primeros. Y el último dice, aprovechándose de la situación para vengarse. Otro que se enmarcó. ¿En quién? No en Dios. Ni en los pueblos, sino que en el hombre. El mismo que tenemos por aquí. O sea que casi todos se repitieron de dos en dos. O sea que no hubo ninguno que no se repitiera. Esto comprueba, hermanos, de que el mensaje afecta a las vidas. Y acá a todos nos afecta de igual forma, pero la percepción sigue siendo diferente. Aunque se parezca, sigue siendo diferente. Entonces quiere decir, hermanos, de que está comprobado. Cada quien agarra su papelito después. Está comprobado, hermanos, de que el ser humano percibe la verdad de diferente forma. Te afecta de diferente forma de acuerdo a tu experiencia. Todos hemos leído la historia de Jonás. Sin embargo, cada uno quizás la interpreta diferente. Porque la revelación de parte de Dios es diferente para cada uno. Vamos a hacer la prueba. La historia de Jonás todo el mundo la conoce. Ahora yo le voy a preguntar individualmente. Como conocimiento general. Solo para hacer un ejemplo. Somos como los viejos. Solo como un ejemplo. Vamos a preguntar a cada uno. Pero quiero que solo me digan el tema. ¿Qué opina del tema de Jonás? O sea, ¿cómo lo interpreta? Porque todos ya conocemos la historia. Porque es la historia, podríamos decir, más fácil. Quizás la más infantil. Porque es la que convence hasta a un niño. ¿Están entendiendo? Porque desde niño nos vienen contando esa historia. Entonces, en nuestra interpretación, ahora vamos a utilizar también la sensación y podríamos utilizar
también la percepción, que eso es en base a nuestra experiencia como seres humanos, que somos diferentes todos. Entonces, en nuestra percepción y en nuestra interpretación, yo voy a preguntar a cada uno cuál piensa que es el tema de Jonás. O sea, la historia de Jonás, ¿con qué tema usted la define? Pero, fíjese lo que vamos a hacer. Si él me dice primero, porque hay que ser inteligente en este ejercicio, si él me dice primero un tema, la hermana ya va a decir, tiene razón, lo voy a copiar y voy a poner lo mismo. Entonces, voy a hacer algo. Lo vamos a escribir. Nadie va a saber cuál tema dijo cada uno. Yo sí lo voy a saber, porque yo voy a tener el orden. ¿Ya están entendiendo? Dame un lapicero y un papel. No, haceme muchos papeles. Haceme Coja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 papeles. 9 con aquel. 9 también. Vos no te salvas. Nada, en la cámara no te salva. 9 No papelitos. puede ser, ¿qué pasa que me vas a salvar? Y entonces en el papel usted me pone el tema y el nombre suyo. Yo voy a saber el nombre de quién lo escribió, pero no lo voy a decir. Va a quedar para mi récord. Entonces cada uno va a escribir el tema de Jonás y su nombre. Este es lo que agarró para el otro lado. Ahí demostró Jonás de que solo era creyente nada más de palabra, pero amor no había en él. Era egoísta, pensaba. Amor no había en él. No quería que se salvaran los ninivitas, pero él sí se quería salvar. Entonces, pero la percepción de esta persona fue diferente a la del hermano, aunque el enfoque pareciera el mismo. Vamos a otro. Ya llevo 2. Este se parece mucho con otro que tengo aquí. Pero la misma historia, pero la percepción es diferente. O sea, la revelación que tuvo este hermano es diferente. Porque no se enfocó en la misericordia ni en el amor, sino se enfocó en la desobediencia y sus consecuencias. Pero es el mismo mensaje. Es la misma historia. ¿Están entendiendo? Sin embargo, al momento de la interpretación de este varón, o varona podríamos decir, la desobediencia y por qué, ¿verdad? O no tuvo consecuencias la desobediencia de Jonás, tuvo consecuencias. Pero vamos a la interpretación. ¿Se dan cuenta que es diferente? Vamos a la otra. Esta es idéntica a esta. Este varón dice que para él el tema es la desobediencia. No es el mismo tema del amor que los primeros. ¿Se dan cuenta? Ya hay 2 que se parecen. Los 2 primeros se parecían porque hablaban de la misericordia y amor. Esa era la percepción de ellos. Pero estos 2 están hablando ¿de qué? De la desobediencia. Vamos a ver el otro. Fíjese, un asunto tremendo que pasa con este personaje aquí, en este papel. Estos se enfocaron en la desobediencia, pero el tema es la obediencia. Dice, consecuencias de uno obedecer la voz de Dios. O sea, él se enfocó en el que obedece. Esto es en el que desobedece, pero en el que obedece. El mismo mensaje, porque es el mismo mensaje, seguimos hablando de Jonás. Para que usted vea cómo la variedad de pensamiento, cómo es el enfoque, la percepción de cada uno. En una historia que todos conocemos, oigan Este hermano escribió ambiguamente. Quien cambió
porque milagrosamente El trato que Dios hizo, actuó, el trato que Dios tuvo porque con Dios él. actuó con él. Ujú. Pero ellos, los ninivitas, sí tuvieron cambio con respecto al mensaje. Bien. Sí, entonces, Hasta los pobres animales. tiene usted que saber que tiene el poder, con el púlpito usted tiene el poder de influenciar en otros, de influenciar sobre la conducta de otros, lo que otros van a hacer. Wow, hermanos, ya pasó. ¿Ya? Como estoy aquí, no tengo reloj enfrente, ya terminamos casi. Bien, dice, todo ser viviente necesita y desea comunicarse con los demás. Hermanos, nosotros somos entes que hemos sido creados para comunicarnos. Es muy malo estar uno solo. No tener con quién hablar, con quién comunicarse es una cosa horrible. Los animales también nacieron con ese don de la comunicación. Y ahí están los ejemplos. No los vamos a ver porque ya no tenemos tiempo. Dice, al comunicarse hay que hacer uso de claridad y organización. No se puede predicar haciendo ruido y gritar un montón de cosas y no decir nada con los gritos. Hay que decir algo si se va a gritar. Hay que decir algo claro, sí, en verdad, porque hay muchos que van a gritar. La garganta se va a quedar ahí y no dicen nada. Sí, hay que gritar, hermanos, pero cuando uno grite, decir un mensaje claro y conciso. Que esa gritería tenga un objetivo. Si se va a desgalillar, predica algo que sea claro. Va a perder las cuerdas nada más. Y Sí, si no tenga nada. Orientación y no amenazas, hermanos, es lo que se hace falta si nosotros vamos a comunicar. Porque muchas veces nosotros usamos nuestra voz para reclamar, para amenazar, ¿verdad? Para maldecir. Y el creyente debe ser todo lo contrario. Nosotros debemos de ayudar, orientar. Dice, un buen comunicador debe esforzarse por organizar sus ideas y razonar sus palabras. Pensar para hablar y no hablar para pensar. Muy importante. No, eso quiere decir que no vamos a hablar precipitadamente, sino que vamos a pensar qué es lo que vamos a hablar, porque lo que vamos a hablar va a influenciar a otros. Me gusta una parte aquí, más lástima que no. Vamos a tener en la otra clase esto. Pero hay algo aquí que me gusta, y es, hermanos, los clasificados según su importancia, dice, los métodos de comunicación, hermanos, del cuerpo. Cómo nosotros nos podemos comunicar con nuestro cuerpo. Están los métodos sugestivos, que son las sonrisas, lo que nosotros comunicamos sonriéndonos, hermanos. Porque una persona que está siempre seria no comunica mucho, les digo. Sí. Fuera de la voluntad. Este se enfocó en el hombre. Fíjese, él no se enmarcó en el mensaje. Tampoco se enmarcó en las personas que necesitaban. Tampoco se enmarcó en Dios, que es la misericordia y el amor. Este se enmarcó en el hombre que desobedeció. Pero no está diciendo que desobedeció. Está hablando de la voluntad, que la voluntad es una cosa propia del ser. Fuera de la voluntad. O sea, la voluntad de Dios era una, pero la voluntad del hombre era otra. ¿Verdad? Dios quiere que nosotros hagamos una cosa, pero el hombre hizo. Exactamente. Podríamos decir que también se basa en la desobediencia, pero cuando él dice la voluntad, está marcándose en el hombre. Dice que este se enmarcó en Jonás. El otro se marcó, podríamos decir que el otro se marcó en el mensaje. El otro en el pueblo y en otro en el Dios poderoso que tuvo misericordia y tuvo amor. Vamos a ver, fíjense, vamos a ver otra. Este se enmarca en Dios. Este tema se repite a los mismos dos primeros. Dios y su misericordia. ¿Verdad? Muy parecido a los dos primeros. Y el último. Dice, aprovechándose de la situación para vengarse. Otro que se enmarcó. ¿En quién? No en Dios. Ni en los pueblos, sino que en el hombre. El mismo que tenemos por aquí. O sea que casi todos se repitieron de dos en dos. O sea que no hubo ninguno que no se repitiera.
Esto comprueba, hermanos, de que el mensaje afecta a las vidas. Y acá a todos nos afecta de igual forma, pero la percepción sigue siendo diferente. Aunque se parezca, sigue siendo diferente. Entonces quiere decir, hermanos, de que está comprobado. Cada quien agarra su papelito después. Está comprobado, hermanos, de que el ser humano percibe la verdad de diferente forma. Te afecta de diferente forma de acuerdo a tu experiencia, a tu edad, a tu conocimiento y a la revelación de Dios. Porque comprueba también de que Dios se revela a todos diferente. A nadie Dios se le va a revelar igual. Vean la prueba. Todos hablaron con diferente palabra, con una es personal, es muy personal, es muy personal. Solo para que veamos cómo trabaja la percepción. Recuérdense que aquí no afecta nada porque cada quien tuvo un interlocutor diferente. Cada quien aprendió diferente esta historia. O sea, no quiere decir nada, no tengan ningún temor de poner su nombre. O sea, solo quiero saber el tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el tema de Jonás? ¿Solo ponemos nombre también? Pongan lo que ustedes piensan, el tema y el nombre de ustedes. Y dobla el papel. Yo tengo la idea, pero no tengo la palabra. Pónganle una palabra fácil, no te compliques. Busca una fácil. Como veo la historia, pero no tengo la palabra adecuada. Busca, que la tienes en tu mente. Busca una palabra que parezca que no es la verdad, que no es la misma. Thank you, varón. Tengo la primera. Sí, muy buena. Muy bien también. Tengo dos. O sea, si le tocaría predicar un mensaje acerca de Jonás, ¿qué tema le pondría? Exacto. ¿Qué tema le pondría? ¿Qué tema le pondría? ¿Qué tema le pondría a Jonás? Exacto, porque ustedes van a dar el mensaje. ¿Qué es lo que usted quiere que sepa la gente de esa historia? Miren, ya hoy primero que se repite. Ya hay uno que se repite. A eso también quiere decir algo, también se lo puede enseñar. Algo sencillo. Sí, pero es que yo tengo una forma de que la veo, pero la tenía la palabra y se me fue. Normalita, sí. Enseñanza, pero quizás lo más valioso de la percepción sea la interpretación, lo que ustedes interpretan de esa historia. Lo que ustedes interpretan es como el resumen de la sensación y de la percepción. Entonces la interpretación, en esas tres cosas en la comunicación, son importantes porque cuando uno las reúne a las tres, al momento de usted comunicar, usted va a comunicar su propia interpretación. Por eso que un mensaje es valioso, porque cuando usted está en ese púlpito dando una palabra, usted está dando su propia interpretación. Por eso no es bueno que el que va a dar un mensaje se vaya al internet a buscar interpretación de otra persona, ideas de otra persona.
revelación que se le ha dado a otra persona, no, predique su propia revelación. ¿Están entendiendo? Predique su propia interpretación, porque usted trae un mensaje que es el mensaje que a usted le afectó. Entonces, en la comunicación, apliquemos estos tres elementos. La sensación, que es aquello que lo primero que les enseñé, que es donde la sensación física, lo que siente el cuerpo cuando recibe la noticia o recibe una revelación. La otra sería entonces la percepción y la última la interpretación. Entonces, vamos a hacer ahora el análisis, fíjense. Voy a empezar por el medio. No hay problema. No sepa quién es el papel. Empezó a hablar, su interpretación respecto a Jonás es de que, fíjese cómo afectó la vida de él, de una forma diferente a la de todos. Dice, el tema para esta persona es la misericordia de Dios sobre un pueblo pecador. Quiere decir que cuando él ve la historia de Jonás, él se pone a pensar no en Jonás. Lo que afectó la vida de este hermano fue en pensar de que Dios fue tan misericordioso que ese pueblo, a pesar de ser pecador, Dios pensó en ese pueblo y mandó a un hombre para que predicase salvación. ¿Ves qué bonito? ¿Verdad? Entonces, este es diferente a este otro, pero en el fondo muy parecido. Oiga lo que dice este. Dice, ¿qué amor tú tienes por tu prójimo? Ese es el tema que él le pondría al tema de Jonás, a la historia de Jonás. ¿Qué amor tú tienes por tu prójimo? Podríamos ser que se parece con este, porque si Dios fue misericordioso y fue todo amor, este se enfocó en el hombre. Fíjese, él no se enmarcó en un mensaje, tampoco se enmarcó en las personas que necesitaban, tampoco se enmarcó en Dios, que es la misericordia y el amor. Este se enmarcó en el hombre que desobedeció. Pero no está diciendo que desobedeció. Está hablando de la voluntad, que la voluntad es una cosa propia del ser. Fuera de la voluntad, o sea, la voluntad de Dios era una, pero la voluntad del hombre era otra. ¿Verdad? Dios quiere que nosotros hagamos una cosa, pero el hombre hizo exactamente. Podríamos decir que también se basa en la desobediencia, pero cuando él dice la voluntad, está marcándose en el hombre. Dice que este se enmarcó en Jonás. El otro se marcó, podríamos decir que el otro se marcó en el mensaje, el otro en el pueblo y en otro en el Dios poderoso que tuvo misericordia y tuvo amor. Vamos a ver, fíjense, vamos a ver otra. Este se enmarca en Dios. Este tema se repite a los mismos dos primeros. Dios y su misericordia. ¿Verdad? Muy parecido a los dos primeros. Y el último dice, aprovechándose de la situación para vengarse. Otro que se enmarcó. ¿En quién? No en Dios, ni en los pueblos, sino que en el hombre, el mismo que tenemos por aquí. O sea que casi todos se repitieron de dos en dos. O sea que no hubo ninguno que no se repitiera. Esto comprueba, hermanos, de que el mensaje afecta a las vidas. Y acá a todos nos afecta de igual forma, pero la percepción sigue siendo diferente. Aunque se parezca, sigue siendo diferente. Entonces quiere decir, hermanos, de que está comprobado. Cada quien agarra su papelito después. Está comprobado, hermanos, de que el ser humano percibe la verdad de diferente forma. Te afecta de diferente forma de acuerdo a tu experiencia, a tu edad, a tu conocimiento y a la revelación de Dios. Porque comprueba también de que Dios se revela a todos diferente. A nadie Dios se le va a revelar igual. Vean la prueba. Todos hablaron con diferente palabra, con una revelación personal.
Dime, varón. No, que en cada uno. No, haceme muchos papeles. Haceme Coja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 papeles. 9 con aquel. 9 también. Vos no te salvas. Nada, que la cámara no te salva. 9 No papelitos. puede ser, ¿qué pasa que me vas a salvar? Y entonces en el papel usted me pone el tema y el nombre suyo. Yo voy a saber el nombre y quién lo escribió, pero no lo voy a decir. Va a quedar para mi récord. Entonces cada uno va a escribir el tema de Jonás y su nombre. Es personal, es muy personal, es muy personal. Solo para que veamos cómo trabaja la percepción. Recuérdense que aquí no afecta nada porque cada quien tuvo un interlocutor diferente. Cada quien aprendió diferente esta historia. O sea, no quiere decir nada, no tengan ningún temor en poner su nombre. O sea, solo quiero saber el tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el tema de Jonás? ¿Solo ponemos nombre también? Pongan lo que ustedes piensan el tema y el nombre de ustedes. Y dobla el papel. Yo tengo la idea, pero no tengo la palabra. Pónganle una palabra fácil, no te compliques. Busca una fácil. Yo tengo como veo la historia, pero no tengo la palabra adecuada. Busca, que la tienes en tu mente. Busca una palabra que se parezca, que no es la verdad, no es la misma. Thank you, varón. Tengo la primera. Sí, muy buena. Muy bien también. Tengo dos. O sea, si le tocaría predicar un mensaje acerca de Jonás, ¿qué tema le pondría? Exacto. ¿Qué tema le pondría? ¿Qué tema le pondría? ¿Qué tema le pondría a Jonás? Exacto, porque usted